Estamos intentando determinar, nuestro problema era determinar realmente los espacios invariantes de uno de los operadores más simples que nos podemos plantear, ¿no? Que era el operador este de desplazamiento, ¿sí? ¿No? Que lo hemos definido así, ¿no? Sobre L2, donde suena era la base canónica. De L2. Y lo que yo quiero determinar, la notación, es lo que se llama el lattice de S, ¿no? El retículo de los subespacios invariantes cerrados de S. ¿Vale? Entonces, lo que nos habíamos simplificado la vida, en teoría, y habíamos visto este problema como un problema en un espacio de funciones que era el espacio de Hardy-H. Yo siempre lo dije ayer, es un espacio de Hilbert, es la versión funcional, es decir, es la versión en teoría de funciones del espacio L2 de sucesiones y, por tanto, el MZ es exactamente ese, ¿no? Es similar a ese, determinar los espacios invariantes de multiplicar por Z coincide con determinar, ¿vale? Y ahora luego le voy a poner unas pegas a esto del coincide, pero bueno, en principio, en determinar los subespacios invariantes del operador de multiplicación por la variable cuando hago la identificación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenía que hacer era estudiar un poco cómo se están comportando las funciones de H2, que ya digo, no era otra cosa que las funciones analíticas de discontinuidad. Son el ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto, luego le pondré, digamos, puntos positivos y puntos negativos lo que voy a obtener, pero digamos, lo que sí es cierto es que lo que me va a dar cierta versatilidad aquí para trabajar es el hecho de que yo trabaje con funciones. ¿Vale? Habíamos visto alguna característica de los espacios de H2, o sea, de espacios Hardy H2, de hecho, del espacio de Hardy HT, ¿no? ¿Vale? Con P entre 1 e infinito, ¿no? El caso infinito era el supremo, ¿de acuerdo? Y os estuve contando algunas propiedades de, bueno, pues el límite radial existe en casi todo punto, ¿vale? Y es una función que para P entre 1 e infinito está en LP, ¿vale? ¿De acuerdo? Y de hecho la norma, como lo que habíamos llamado esta estrella, ¿no? Que era el límite radial, ¿de acuerdo? Coincide con la norma P de A. Bien, pues para determinar esto, el látiz, ¿no? El retículo de sus espacios invariantes, voy a necesitar entender la descomposición. Aquí es donde empieza lo nuevo, digamos, de las funciones del espacio de Hardy. 2, si queréis, con P, ¿vale? Entre 1 y 2, pero igual. Vamos, particular si queréis, no os pensáis en H2. ¿De acuerdo? Y para determinar esas funciones, la descomposición que os pretendo contar, voy a dar una definición. Es un producto de Lasker. Supongamos que tenemos una sucesión de números complejos, pueden ser repetidos, no sé por qué tenemos diversidad zona, contenidos en el disco unidad, de modo que la serie, esto es la distancia del módulo, o sea, la distancia del complejo a la frontera, ¿no? Realmente es convergente, ¿no? O sea, si yo tengo un número complejo en el disco unidad, si el módulo es precisamente la distancia cero, ¿no?
¿Sí? Pues 1 menos su módulo es la distancia del complejo a la zona. ¿De acuerdo? Pues estoy suponiendo que esa serie es común. ¿Vale? Entonces, si esto es así, voy a suponer que ninguno es el 0. Para ahora poneros general. Es importante, pero bueno. Se define el producto de Blaske. El producto, en principio, si tengo infinito, pues va a ser un producto infinito. Si tengo una sucesión finita, pues va a ser finita. Producto finito es un producto de funciones. Si no he puesto al 0, pues z, bueno, la están acá, por el producto, y tienen igual a 1, es infinito, y lo que voy a hacer es menos alfa j, 1 menos alfa j conjugado z, cada uno de ellos, pues con su índice, ¿vale? Y lo multiplico, me vais a permitir que le cambie el orden a esto, ¿eh? Es para que ahora me quede bonito lo que voy a poner. Lo tengo que multiplicar por un factor de módulo 1 para que converja, ¿vale? Y el que queda bonito es este. Si queda bonito, ¿no? Así se pisa. Esto es un producto de Blaske. Ahora le vamos a... Esa es la definición, ¿vale? Para acá, mayor o igual que este. Número natural, pues a 0. Número entero no negativo. A ver, varias observaciones. La primera. Si cae 0, eso, o si cae estrictamente positivo, vamos a ponerlo. Eso lo que significa es que el 0 es un z igual a 0 es un 0 de este producto infinito de multiplicidad, ¿no? Bien. Y si no aparece, pues entonces es que el 0 no es 0. De hecho, la siguiente observación, que es parte realmente de la prueba, pero vamos, esto es un producto infinito de funciones. Cada digamos, elemento del producto, yo cojo y le llamo, vamos a llamar phi de z y phi j al factor jésimo. ¿Vale? ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Para cada j, ¿alguien me sabe decir qué es esto? Efectivamente, un automorfismo del disco unidad del plano complejo. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, todos los automorfismos del disco unidad se escriben de esa forma. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, cada factor del producto de Blaske es un automorfismo del disco unidad, es decir, es una función biholomorfa en el disco unidad y bidiexiva en el disco unidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si lo que tengo es un producto finito, aquí realmente lo que tengo es un producto finito de automorfismos del disco. ¿De acuerdo? Si lo que tengo es un número finito, y en ese caso, bueno, pues vosotros sabéis, esto lleva el disco unidad en sí mismo, ¿no? Y además lleva la frontera. Está perfectamente definido y lleva la frontera en sí mismo, ¿no? De hecho, eso es una aplicación solomorfa en el disco unidad cerrado, ¿no? ¿Vale? Es decir, que solomorfa en un disco un poco más abierto. El único polo que tiene esta función es en el 1 partido por alfa j conjugado. ¿De acuerdo? Y lleva la frontera unidad. Entonces, vamos, cada producto tenemos eso. Si es finito, pues el producto converge, no hay ningún problema. Yo no sé si algunos de vosotros, yo sé que al menos en la Complutense a veces se explica en la asignatura operativa de análisis complejo los productos infinitos de serie. Sé que en la autónoma
Chamizo también lo hace. En otras universidades no sé si, bueno, es una optativa, con lo cual no sé si todo el mundo lo ve, pero si yo quiero determinar cuándo un producto infinito de funciones, que es lo que tengo aquí, ¿no? Si tuviera un producto infinito de funciones converge, lo que tengo que hacer, hay un resultado, está en el libro de Conway, si queréis determinar que un producto infinito de funciones converge, lo que tenéis que hacer es determinar, convergen uniformemente en compactos, es mirar qué le pasa a la serie de las funciones módulo de 1 menos f7. Y si lo hacéis en este caso, digo lo que sale, uniformemente, esto lo podéis encontrar en el libro de Conway, es la referencia. Hay todo un capítulo que se llama productos infinitos de funciones analíticas, ¿vale? Y que sea, no tienen por qué ser automorfismos del disco unidad, en una región el de funciones de una variable compleja. Bien, vamos, es de la, me parece que también está traducido. Es de Springer, ¿vale? Pero ahí está bastante bien explicado. En el de Rubin también lo podéis encontrar, pero vamos. Lo único que tengo que ver es cuándo eso converge. Si vosotros hacéis la cuenta aquí, cuando esa serie es convergente, realmente lo que yo tendría que ver es cuando esta serie es convergente, ¿vale? Uniformemente en compactos. ¿De acuerdo? Bueno, fijáis un compacto, el Z va a estar en ese compacto, ¿vale? Al final el Z lo que podéis hacer, esto es estándar, ¿no? Si yo fijo un compacto en el disco unidad, lo voy a tener contenido en un disco de centro cero y radio R, ¿no? Y entonces finalmente me basta ver qué pasa con los discos de centro cero y radio R cerrado, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que lo único que tengo que hacer es acotar esto cuando el módulo de Z es menor o igual que R para un R fijo. Y si veo que eso converge, he ganado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Vale? Si pruebo eso y veo que la serie es convergente, he probado que es convergente uniformemente en los compactos del disco. ¿De acuerdo? Por tanto, con este teorema. Y la película es que si hacéis esta cuenta, 1 menos, no sé llamarle estrella, y esto está puesto para que efectivamente esto me converja, ¿vale? Para que me quede bonito. Si hago esa cuenta, sale, os digo lo que sale, esto. Sale precisamente ese factor. Esto es el módulo de estos dos. Esto es positivo, sale fuera. Y esto lo puedo acotar como 1. El módulo de lo de arriba, ¿no? Está acotado y es 1 más esencialmente R, ¿no? Porque esto también vale 1. ¿Qué tal? Si hacéis un poco de cuentas, no es muy difícil probar. Lo de abajo lo acotáis inferiormente, luego lo podéis acotar superiormente por 1 menos R. ¿Vale? Si no lo hacéis, no es difícil, ¿eh? ¿Vale? Ya digo, el factor ese de módulo 1 está ahí metido para que cuando hago la cuenta me quede bien, me quede precisamente eso. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Esta hipótesis. Mi hipótesis es que esta serie es convergente. ¿Vale? Puesto que esa serie es convergente, esta serie la tengo acotada por 1 más R partido por 1 menos R por la serie de la distancia a las fronteras.
Por tanto, esta serie es convergente uniformemente en el compacto, que es el disco centro cero y radio R cerrado, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? ¿Queda claro esto? O sea, hace falta que lo haga. O sea, esta serie está acotada. El R lo tengo fijo. Está acotada por este constante y por la serie que estoy partiendo, que sé que es convergente. ¿De acuerdo? Moraleja. Esto converge uniformemente en compacto, eso converge uniformemente en compacto, el producto entonces infinito converge uniformemente. Es una función, que de hecho es una función analítica del disco unidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la idea. O sea, que esto que estamos definiendo aquí está bien definido. Es una función analítica en el disco unidad. En principio se anula en el cero a veces, si el K está, si no, pues nada. ¿Y qué más sé? Que se me va a anular en los alfa J. ¿Vale? Porque si yo enchufo alfa J, cada uno de los factores, ¿no? Que es un automorfismo, si yo le enchufo el alfa J, pues me queda 0. De hecho, solo y exclusivamente se anula en la sucesión alfa J y en el 0 si este raíz. ¿Vale? Es un producto infinito de funciones de automorfismos del disco y se anula en esa sucesión. Y para que esté bien definido, tengo esta condición. Esto se llama condición de Blas. ¿Vale? ¿De acuerdo? No saben cómo se define. Y es necesario simplemente que haya convergencia, porque si no ese producto no tiene que estar bien. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es un producto de Blasky. Y la pregunta es, bueno, ¿esto para qué lo queremos? Vale, pues lo queremos porque necesitamos, porque es importante saber que toda función del espacio de Hardy, H2, HP, pues lo pongo como un teorema, satisface que sus ceros son una sucesión de Blas. O sea, satisfacen la condición de Blas. ¿Okay? Si F está aquí, entonces vamos a llamar el conjunto de ceros de F, la cosa que los puntos del disco de F se anulan. ¿Vale? Por cierto, ese conjunto puede tener algún punto en el disco unidad, la acumulación. No, porque son funciones analíticas en el disco unidad, son funciones holomorfas en el disco unidad, ¿no? Este conjunto puede ser finito, puede tener 3 ceros. Eso lo sabemos hacer, ¿no? Podemos hacer z menos alfa 1 por z menos alfa 2, ¿vale? Por z menos alfa 3. Eso es una función, es un polinomio, vamos. ¿De acuerdo? ¿Puede tener infinitos ceros? En principio sí, pero desde luego donde se tienen que acumular es en la frontera, no se pueden acumular en el interior, porque si se acumularan en el interior, el principio de prolongación analítica, ¿no? Me diría que la función es automáticamente nula en todo el disco unidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que puede tener infinitos ceros, que es lo que me pasa a estas funciones. Estas funciones son funciones analíticas en el disco, que en principio tienen infinitos ceros, pero se me tienen que ir acumulando a la frontera, porque se pueden ir acumulando como una espiral, ¿eh? Se pueden ir acercando a la frontera así. ¿Vale? Siempre que satisfacen esa condición, la condición de enlace. Bueno, pues el conjunto de sus ceros es una sucesión. Esta suele. Ya digo, no puede ser finita o infinita, pero desde luego tiene que ser una sucesión que se acumula, si es infinita en la frontera, pues satisface la condición de enlace. Es decir, la sucesión de sus distancias a la frontera, la suma al ser convergente. ¿Vale? ¿De acuerdo? No lo voy a probar el teorema. Esto me está diciendo cómo son los ceros de las funciones de la clase del espacio de Hardy.
No lo voy a probar, pero vamos a ver, si tiene un número finito de 0, es trivial. Porque lo que me está diciendo es que si aquí tengo 7 0, la suma de sus distancias a la frontera tiene que ser finita. Y claro, eso siempre va a ser finita. El problema es que tenga un número infinito de ceros. ¿Vale? Y si tiene un número infinito de ceros, si z de f es infinito, la prueba está basada, por eso no lo voy a probar, si alguien lo quiere le digo, en el libro de Rubin está, la prueba está basada en la fórmula de Jensen. No voy a probar porque no sé si habéis visto la fórmula de Jensen, pero la fórmula de Jensen me relaciona el número de ceros de una función holomorfa en un disco con la exponencial de la integral de la función. Voy a poner en lo que está basado, ¿vale? O sea, lo que se hace es ordenar los ceros. Y esto es infinito, los podemos ordenar, dependiendo, o sea, ordenar en el sentido que los ordeno por módulos, ¿no? Módulo creciente, ¿vale? ¿De acuerdo? Van acercándose a la frontera y los voy enumerando tantas veces como aparezca la multiplicidad. Y la fórmula de Jensen lo que hace a mí me parece que la fórmula de Jensen es como medio mágica en análisis complejo. Lo que hace es relacionarme el número de ceros en un disco con una integral. O sea, me dice que si yo miro el f de 0, ¿no? El producto de todos los ceros R partido por ZJ, donde cojo R, los ZJ son mis ceros, pues todos los ceros que tengan módulo menor o igual que R, ¿vale? Si queréis, lo pongo así. Hasta N de R. N de R no es otra cosa que un número de ceros que tengo que considerar con módulo menor o igual que R, ¿eh? Es decir, el número de ceros que hay en el disco de centro cero y radio R, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, sí. No sé cómo disco de centro cero y radio R. ¿Vale? Bueno, pues esto lo sé acotar, es precisamente, de hecho, lo que se estaba contando, la exponencial de un logaritmo de la función. Esa es la fórmula de Jensen y eso es lo que usa la prueba. ¿Vale? Ya digo, se coge la función, se mira el número de ceros, se ordena y se usa eso. Entonces, sí, tengo que mirar en el disco de centro y radio. Gracias. No. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Bien, eso es lo que utiliza la prueba. Vale, y ya digo, esto lo podéis ver en el libro de Rudin, por ejemplo, está hecho el de análisis real y complejo, ¿vale? Vale, entonces, a ver, no nos perdamos. Tengo mi problema, tengo mi versión funcional del problema, estoy con las funciones, miro sus ceros, satisfacen la condición de Blaski y resulta que todas las funciones de H2 en particular satisfacen la condición de Blaski. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la primera. Bien, ya sé qué le pasa a los ceros. No solo satisfacen la condición de Blaski. El segundo resultado que me va a hacer falta es que si yo tomo una función
que esté en HP. Yo sé que sus ceros satisfacen la condición de Glaske. Bueno, pues voy a formar el producto de Glaske con los ceros de la función f. O sea, b de z el producto de Glaske cuyos ceros son precisamente los de la función, ¿no? Eso lo puedo hacer. Tengo... Lo que haces es, sí, lo que haces es, cuando f de 0 es igual a 0, lo que haces es, si f de 0 es igual a 0, el 0 tiene que ser un polo de orden lo que sea. O sea, un 0 de orden lo que sea. Entonces divido y me lo quito. Y razono con f de z partido por z a la k, ¿vale? Y esa ya sabes, porque como tiene que ser, ya sabes que esa no te va a dar, lo defines por el límite, ¿de acuerdo? Y se lo aplicas. Entonces, una vez que tienes eso, has ganado. Date cuenta que en ese caso, como lo estás mirando en el disco, no vas a tener ningún problema para el módulo, para funcionar con el cociente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que haces. O sea, puedes partir de una función que no sale en el código. ¿De acuerdo? De hecho, es que si no, el logaritmo del módulo realmente no lo tienes bien definido. Si una función tiene ceros en un dominio, yo no puedo definir el logaritmo de la función. Y eso es lo que está jugando ahí el papel, ¿eh? O sea, si tomáis logaritmo en esa expresión, lo que yo estoy diciendo es que la integral esa me está dando alguna suma, que es la suma de, porque me quedaría el logaritmo de un producto, que es la suma de los logaritmos de esas expresiones. ¿Vale? Entonces me está diciendo cuántos ceros realmente puedo tener dentro de un disco. Eso es lo que me está diciendo la fórmula de Jensen. Es un poco mágica de alguna forma, porque integrar el logaritmo es un poco lo que está detrás del teorema de Ruchet. O si queréis, incluso el principio del argumento. Vamos. No quiero meterme en un curso de variable compleja hoy, pero una de las cosas que yo os había prometido en el Astra es que este problema vincula distintas áreas, ¿no? Es un problema en teoría de operadores, vincula el análisis complejo, claro, ¿no? Además, nítido, a partir de hoy, además, de eso lo vamos a ver serio, vincula la teoría de operadores clásica, ¿vale? Y de hecho, incluso de teoría geométrica, teoría de la medida y demás. Es un problema que toca muchas líneas y allá con esas técnicas que la gente ha intentado resolverlos, luego se han desarrollado teorías que inicialmente, bueno, pues el objetivo era resolver el problema, pero digamos han ido mucho más allá independientemente del problema, ¿vale? Las teorías se han desarrollado per se. ¿Vale? Bueno, continúo con esto porque os quiero contar cómo se determina la variedad lineales, o sea, el retículo de subespacios invariantes. Entonces, vamos a ver, seguimos. Si yo tengo una función del espacio de Hardy, si queréis pensar en H2, ya esto varía en todos los HP, cojo los ceros y cojo el producto de Glaske formado por sus ceros. Entonces, una de las cosas fantásticas que le pasan al espacio de Hardy es que yo puedo considerar entonces esta función que es factorizar por sus ceros, ¿no? Quitar sus ceros. ¿De acuerdo? De repente ahora ya tengo una función sin ceros, ¿no? G es una función holomorfa, lo que he hecho ha sido quitar los ceros de la función f, ¿no? Porque simplifico. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? O sea, como esto pensadlo como lo que ocurre en compleja cuando yo tengo un polinomio, ¿vale? Y cojo y divido por el polinomio. Lo que pasa que aquí, como suele estar en el disco unidad, lo que divido es por el producto de los automorfismos. Bien, pues esta función es holomorfa en el disco unidad, y de hecho no solo es holomorfa en el disco unidad, sino que sigue estando en el espacio de Hardy y HP. Y su norma coincide con la norma de la función F. En otras palabras, de alguna manera
dividir por los ceros, aquí no me afecta a la norma de la función. Eso no pasa en todos los espacios, de hecho pasa únicamente en este, y es uno de los grandes problemas que hay para extender este resultado a otros espacios de funciones analíticas, como son el espacio de Bellman, el espacio de Dirichlet y demás. ¿De acuerdo? Esta es una de las claves, ¿vale? Y este resultado, bueno, una de las cosas, os digo un poco la idea, no voy a dar la prueba, porque si no la cosa se nos va a alargar mucho, pero si uno tiene un producto de Glaske, ¿vale? Claro, si tengo un producto finito, vamos a pensar un poco, si tengo un producto finito, son un producto finito de automorfismos, y la circunferencia unidad va a la circunferencia unidad, es decir, que el módulo, el módulo de la frontera es 1. Si tengo un producto infinito, el módulo de la frontera sigue siendo 1 en casi todo punto, salvo en los puntos donde se me van a acumular los ceros. Eso tiene que ser un conjunto de cero. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, que realmente lo que está pasando aquí, que lo voy a poner entre comillas, es que daos cuenta que lo que yo estaría diciendo es que si yo miro el límite radial de la función f estrella a la p o al 2, ¿no? Es lo que yo quiero. ¿Os acordáis que os dije? El límite radial de la f estrella coincide, o sea, existe en casi todo punto, coincide en norma con el de la función f. ¿Vale? Eso es lo que vimos ayer, la consecuencia del teorema de Cantor. Pues si yo miro esto, que ya digo, esto sería en norma a la p, lo que vimos ayer, de mi función f, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esto, ¿qué sería? Sería la integral entre menos pi y pi, claro, f estrella, esto es el producto de dos funciones. Si existe el límite, entonces el límite del producto es el producto de los límites, si existe cada cosa. Pero como existe, ¿no? Porque están en HP, tengo que esto realmente es b estrella de elevado a teta, pongo ya así, por mucha notación para lo que quiero decir, pero bueno, en realidad es eso. ¿Estáis de acuerdo conmigo? O sea, F sería G por B, el límite radial sería el límite radial del producto. Tenemos que tener cuidado, ¿no? El límite ideal de un producto no tiene por qué ser el producto de los límites, a no ser que yo sepa que los límites existen. ¿Sí o no? Pero pueden leer ahí compensaciones y las cosas se... ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda G estrella en E y teta por B estrella en E y teta. Pero, para P, ¿no? Cada uno de ellos. Pues está elevado a P. Pero este es el límite radial de un producto infinito. El límite radial de un producto infinito, os acabo de decir que eso es 1 en casi todo punto. Porque realmente lo que yo estoy viendo es el producto de los automorfismos. Ya digo, aquí hay tralla detrás, ¿eh? Esto es una simplificación, vamos, moraleja. Pero esencialmente... ese teorema lo que me está diciendo es esto, que esta sería como la idea de la prueba. Si yo quiero probar que la G tiene la misma norma en HP que la F, ¿vale? Lo que tengo que probar, esto es la norma de la G en HP, ¿no? A la P, ¿no? Lo que hago es darme cuenta que realmente esto tiene módulo 1 en casi todo. Esa es un poco la filosofía. Evidentemente, esta es la filosofía con muchas comillas, porque eso lo tengo que hacer con un poco de cuidado, ¿vale? Pero vamos, se puede hacer, se restringe uno al disco del centro celular R, con R menor o igual que 1, coge las G sub R ahí, aplica el teorema de la convergencia monótona, y empieza a tomar pasos al límite, y al final lo que llega es a ser igual. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, eso es lo que hay detrás. Bien. Bueno, pues esto, si os estáis dando cuenta, me está dando un poco la clave de lo que va a pasar a la hora de determinar los subespacios invariantes del operador multiplicar por z.
en el espacio de Hardy. Y de hecho, tanto es la clave que muchos autores a día de hoy están intentando, digamos, sobrepasar este paso como el muro con el que nos hemos enfrentado todos en algún momento de nuestra vida. Vamos. Definición. Realmente, ¿por qué está funcionando este tipo de argumento? Está funcionando porque el límite radial de los productos de Blaschke es 1 en casi todo punto de la frontera. ¿Vale? Bueno, pues vamos a definir qué significa tener una función interna o interior, como os guste más, me da igual. Inner, es en inglés. Diremos que phi es interna, una función holomorfa en el disco. Si existe el límite radial en casi todo punto de la función y además vale 1 en módulo. Es decir, que realmente es una función que va a estar en H infinito, ¿vale? Es una función holomorfa cuyo límite radial en módulo vale 1 en casi todo punto. En particular, funciones internas, los productos de Blaschke. Tanto finitos como infinitos, ¿no? O sea, el finito es fácil, porque además vale 1 sin ningún problema. Y el infinito, bueno, pues hay que tomar límite y tal, un poco más complicado, pero... ¿Perdón? ¿Vale? Pues si tiene medida 0 te da igual, porque realmente lo que está, digamos, teniendo peso ahí es en términos de la medida, no de la densidad. No, porque, bueno, no sé no lo voy a probar, pero si tuviese medida positiva, por lo que os dije ayer, que yo toda función de H2 o de HP la voy a poder ver como un sumidero, ¿no? O sea, cuando hago con la integral contra el núcleo de Cauchy o la integral de Poisson, esencialmente son lo mismo. Si tuviera medida positiva, entonces yo tendría una función analítica con ceros y automáticamente me saldría que tiene que ser la función nula. ¿Vale? ¿De acuerdo? Solo puede tener medida de Lebesgue 0, pero puede ser menos. Bueno, pues ejemplo, productos. Estos son efectos de funciones que tienen módulo 1 casi todo. Sí. Se llaman interiores porque llevan el interior del disco al interior del disco y en el borde al borde, esencialmente. Debe ser eso. Yo nunca he sabido saber. Y están asociadas al producto interno. Pues que están asociadas, eso es lo que yo entendía. Vamos a ver, el tema es el siguiente, ya que hemos contado esto desde un punto de vista más o menos histórico. Berlin, que es lo que os voy a contar, Berlin desarrolló toda esta teoría, ¿vale? De los espacios de Hardy y de la factorización de las funciones del espacio de Hardy, que es a lo que yo voy a llegar ahora en medio minuto. Y una vez que tienes esa teoría, él la utilizó para resolver los espacios invariantes del operador multiplicar por 0. ¿Vale? ¿Qué fue antes? Sinceramente yo no sé. El huevo o la gallina. O sea, si partía del problema este y se le ocurrió que factorizando llegaba, o si estaba estudiando este tipo de espacios que eran anteriores y se le ocurrió que utilizando esa factorización caracterizar los subespacios. No tengo ni idea, pero es cierto que cuando factorizas, ahora vas a ver, hay una parte que es la parte interna, que es eso que está ahí, y va a haber una parte que se llama parte externa. Pero ¿por qué se llama interna? Bueno, creo que Daniel está más acertado, no me queda
seguramente nunca me quedé muy claro, porque eso que Darwin las llamó así. ¿De acuerdo? ¿Hay más preguntas? Sí, lo decía con la acción de eso también. Lo que pasa es que esas funciones tienes que tener cuidado, porque en principio yo no las puedo invertir. Piensa incluso en un automorfismo, que sería interno. Un automorfismo como este tiene un 0 en el alfa j. Luego su inversa tiene un polo en el alfa j. Y esa función ya no es holomorfa en el disco. ¿Perdón? Sí, esa es la segunda parte. ¿Vale? Es que la inversa, es lo que te quiero decir, la inversa tienes que tener cuidado. ¿Qué significa la inversa para ti? 1 partido por f. Claro, ese es el problema. Es que era lo que yo te estaba diciendo, es que 1 partido por f puedes tener problemas para definirla si f tiene 0. Y de todas formas, ¿Sabes? las que... Y si no tiene ceros, el 1 partido por f se te salen del espacio por el crecimiento. Ahora lo vamos a ver, pero vamos. Déjame terminar y ahora intentamos ver si concuerda con, digamos, con la intuición esta que tú tienes, ¿vale? Ibas a contarnos que... Claro. Los productos de Blaschke son internas. Entonces, ¿quién más es interna? A ver, os voy a poner una. Una que no tenga ceros, ¿vale? Las que tienen cero, o sea, todos los productos de Blaschke, todo el mundo ve que esas tienen que ser internas. Si tengo un producto finito, ¿no? El módulo en la primera unidad, la primera unidad va a la primera unidad, ¿no? En casi todo el mundo, eso tiene módulo 1, existe y tal. Bien. Sean finitos e infinitos. Ahora voy a poner otra que no lo es. O sea, que no tiene ceros, perdón. Y si yo quiero que algo no tenga ceros, pues como bien ha dicho vuestro compañero, lo que hago es una exponencial, ¿no? Porque la exponencial, nunca tomando cero, ¿no? La exponencial compleja. Voy a poner una muy particular para mi personalmente muy mucho, ¿vale? Esa. Vamos a llamarle, voy a llamar S, pero como S vamos llamando la chip, vamos a llamarle I. Esta es el disco único. Esa función es una exponencial. ¿Y qué hace? Vamos a ver. ¿No? Lo primero que hace es tomar 1 más z partido por 1 menos z, ¿no? Si habéis visto un número o algo de confianza, esto lo que está haciendo es transformar el disco unidad en el semiplano derecho. ¿Vale? Veréis en el semiplano de los números complejos cuya parte real es estrictamente mayor que 0. ¿De acuerdo? Si ahora yo le estoy poniendo un menos, pues un menos es hacer un giro, o sea que esto realmente va al semiplano izquierdo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Que voy a... Sería 1 más z y luego menos esto, ¿vale? ¿Veis? Esto, si lo veo de aquí a aquí, esto es real de omega, esto es la parte imaginaria de omega negativo, porque lo que estoy haciendo es como menos omega, ¿no? Y ahora tomo la exponencial, ¿no? Y si tomáis la exponencial del semiplano izquierdo, ¿alguien sabe lo que pasa? Si yo, este es mi plano, este es el semiplano izquierdo, ¿qué ocurre cuando yo tomo la exponencial? ¿Cómo transforma la exponencial las bandas de anchura 2pi? ¿No? Me las transforma en el disco, ¿no? O sea, si yo cojo algo que está aquí, ¿sabéis lo que os estoy diciendo? ¿No? Creo que esto queda claro. Si yo hago la exponencial de un punto que esté en el semiplano, vamos a poner así. ¿Cómo lo hago? Esto sería elevado a x
elevado a I, ¿no? Con X, que es la parte real, menor que 0. ¿Sí o no? Está todo el mundo aquí pensando que estoy diciendo ¿sí? Luego, el módulo de esto es elevado a X, ¿no? Elevado a su parte real. Luego, como X es menor que 0, voy al disco unidad. Y cada banda de anchura 2pi, me las transforma en cualquier argumento 2pi, ¿no? Cada banda, es decir, que realmente me está transformando el disco unidad, perdón, el semiplano izquierdo en el disco unidad, pero nunca tomo el valor, el origen, ¿no? Porque la exponencial, o sea, cuando tomo la exponencial nunca llego a tomar el valor 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y cuántas veces la tomo? O sea, cada banda me recorre, o sea, me transforma o me toma todos los valores en el disco unidad, lo que yo llamo el disco unidad funcional. Moraleja, estoy recubriendo el disco unidad infinitas veces. ¿Vale? Entonces, esta función es una función que en definitiva lleva el disco unidad en sí mismo. La frontera va a esta frontera, que se queda por cuando tomo la exponencial, se transforma en la frontera del disco unidad. Luego la frontera va a la frontera. De hecho, esta es una función interna. Es holomorfa en el disco y si el módulo de la frontera, el módulo, o sea, la frontera tiene módulo 1, se transforma, ¿vale? En casi todo punto. ¿Dónde pega esto el bote? ¿O dónde no está definido la frontera? Está definido en todos los puntos de la frontera. Daos cuenta que para cualquier z que yo coja en la frontera de disco unidad, no tengo problemas salvo en el 1, ¿no? En el 1 es donde esto no está definido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, o sea, que realmente y es interna. El módulo, el límite radial, tiene módulo 1 en casi todos los puntos. De hecho, salvo en el z igual a 1, que es donde la película se me va. ¿Está entendido? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, haberle puesto aquí el 1. O haber puesto aquí un i, o un menos i, o un menos 1, o un menos i, o cualquier punto de la frontera de unidad, es cuando me cambia el análisis que acabo de hacer. O sea, es dadas infinitas, ¿no? Hay infinitas funciones internas, de hecho ahora voy a poner muchas más, infinitas funciones internas de estas características. Y ninguna de estas se anula. Entonces, moraleja de lo que llevo dicho, las funciones internas las tengo con las que tienen ceros, que esencialmente van a ser los productos de base y demás, y las que no tienen ceros. Y las que no tienen ceros son exponenciales. Son exponenciales de una medida. Y eso es lo que os voy a enunciar. Caracterización de las funciones internas. Supongamos que tengo una constante, toca que bonito. Una constante de módulo 1. B de Z es un producto de clase. ¿Veis? Infinito, infinito. Y mu es una medida positiva
en la circunferencia unidad, o sea, en el foro, que sea singular respecto de la medida del LBS. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Están concentrados en conjuntos disjuntos, efectivamente. Muy singular. Ahora vemos qué significa sobreponer respecto en conjuntos disjuntos, en conjuntos de medida cero del uno para el otro, mejor dicho. De medida, respecto a la medida de este. Esto, la notación es que mu es singular respecto de ello. Escribe así. Ahora voy a decir qué significa. Están concentrados en conjuntos que son de medida cero para cada una de. Entonces, la función, ahora sí, C por B, por la exponencial de elevado, porque pasa ahí, menos más z, menos z, ¿vale? Es la exponencial de la integral respecto de esa medida, ¿vale? Mu de t es una función interna. Más aún, la función interna se escribe esta. A la medida de Lebesgue me refiero a la del todo. A la medida de Lebesgue está en el 0 en menos pi. La medida de Hausdorff unidimensional. La medida de longitud, vamos, es lo que estoy pensando, la cantidad del disco, la medida de longitud. ¿Vale? Más aún, toda función interna se escribe de esta forma. A ver, que sean singulares es que están concentradas, a ver, existen dos conjuntos medibles. Esta no la quiero borrar. Existen dos conjuntos medibles, de modo que mu de A es 0 y M está concentrada en A, o M de B es 0 y mu está concentrada en B. ¿Vale? Eso es lo que significa. ¿Qué significa estar concentrado en una medida? Una medida está concentrada en un conjunto, vamos a llamarle mu, ¿vale? Es decir, mu está concentrada en A y solo B lo que vive en A, ¿vale? En un medible, una sigma álgebra, si cuando cojo cualquier otro medible, cuando quiero medir E, me basta ver lo que vive en A, porque fuera de A no ve nada. Eso es estar concentrado en un conjunto, ¿vale? Entonces, nosotros decimos que dos medidas son singulares, a mu es singular a no, si esta está concentrada en algo que esta no ve, y esta está concentrada en algo que esta no ve. Esa es un poco la filosofía. ¿Vale? O sea, conjuntos medibles, de modo que no está concentrada en A. Nu está concentrado en B. Y nu de A en 0 y nu de B. O sea, que están concentrados en cosas que los otros no ven. ¿Vale? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo creo que estas cosas se entienden bien con un ejemplo. Esta que tengo aquí. Esta que tengo aquí. Si me voy a la forma que me dicen que tienen que tener todas las funciones internas,
Bueno, una constante módulo 1. Vale, esto no quita nada. Un blaster, esa no se anula. O sea que el blaster realmente aquí no hay blaster, ¿no? Es constante 1, si queréis, no existe, ¿no? ¿Vale? Una exponencial, esa. De la integral entre menos pi y pi. Y ahora lo que tengo que tener es saber qué medida he de poner ahí para que me quede 1 más teta partido por 1 menos teta. ¿Qué medida os saldría si estoy haciendo la medida entre menos pi y pi? Sería como la delta en 0, ¿no? Si lo veo aquí, si yo pongo aquí la delta de Dirac en 0, realmente me quedaría, he elevado ahí 0, pues 1, ¿no? 1 más teta partido por 1 menos teta. ¿Sí o no? ¿Lo veis? ¿Esto queda claro? O sea, realmente esa medida corresponde a en esta expresión poner la delta de Dirac, tal como lo he definido aquí, ¿eh? La delta de Dirac, ojo que estoy integrando respecto de t, ¿eh? Esto es una t, es el mismo argumento que este, ¿eh? Esta t y esta t. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, las deltas, ya sabéis, lo que sí, ¿no? Las deltas, la delta en un punto, ¿no? Es una medida, ¿no? Si realmente a cada conjunto medible que la asocia. La característica de A, ¿no? O sea, esto me dice, te vale 1 si el punto está en A y vale 0 si el punto no está en A, ¿no? O sea, que no es otra cosa que la función característica de A evaluada en ese punto, ¿no? Eso es lo que me está dando la delta. La delta en un punto es una medida para gente que haya hecho un curso de teoría de medida. Entre las medidas singulares, estas son las más fáciles, ¿vale? Las medidas singulares son las que, respecto a la medida de Lebesgue, tienen que estar concentradas en conjuntos que la medida de Lebesgue no vea. ¿Vale? ¿Qué conjuntos la medida de Lebesgue no ve? ¿Cuáles son los conjuntos de medida 0 para la medida de Lebesgue? Los puntos tienen medida 0, ¿no? Un número finito de puntos tiene medida 0. Un número numerable de puntos tiene medida de Lebesgue 0. ¿Alguien me sabe decir un ejemplo de un conjunto que no sea numerable y tenga medida 0? ¿Para medida de Lebesgue? Un canto. Entonces, si yo me cojo una medida cuyo soporte sea el canto, ¿no? Que esté concentrada en el canto, esa medida es singular respecto a la medida de Lebesgue. Y la puedo enchufar ahí. Y entonces me saldrá otra función interna. Mucho más complicada que esa, claro. O sea, si aquí pongo una colección finita de deltas, aquí realmente me va a salir un producto de exponenciales, cada uno correspondiente a la delta. ¿Vale? Daos cuenta que como realmente estoy con la... Si t es igual a 0, me sale el valor en el 1, ¿no? Si t es igual a pi, bueno, pues me saldrá el valor en e elevado a pi, ¿vale? Que sería el valor en el menos 1. ¿Sí? ¿Me queda claro esto? O sea, ¿vale? Si pongo varias deltas, las que os gusten más, con valores entre menos pi y pi, ¿no? Con los átomos entre menos pi y pi, bueno, pues me saldrá un producto exponencial. ¿De acuerdo? Pero si pongo una medida que esté soportada en un canto, esa va a ser similar respecto a la medida de Lebesgue y también me va a salir una función interna. Tan buena o tan mala, y ahí es donde estuvo la magia de... Ahora vais a ver, o por lo menos a mí es la parte que más me parece interesante de todo esto, que tan buena o tan mala como todas estas. ¿Qué ventajas tienen estas? Este tipo de funciones internas, las que vienen de exponenciales, pues que no tienen ceros en el disco. Bueno, no sé si es una ventaja o una desventaja, de luego no tienen ceros. ¿Vale? Pues son exponenciales. Justo la cuenta esta que os he hecho ahí con los dibujitos, ¿no? O sea, toma todos los valores del disco menos el cero. Además, toma todos los valores infinitamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la caracterización de las funciones internas y así es como las vemos. Bueno, pues el teorema de Berlin, digamos, la primera parte es el teorema de factorización. Sí. ¿Y cómo se llama este teorema de este? O sea, lo que hago es coger parte de una función interna y le quito, sé que está en HP, le quito los ceros. Y ahora ya no tiene ceros. Y ahora, como no tiene ceros, calculo el logaritmo.
¿De acuerdo? Le calculo el logaritmo y veo que esa función tiene límite radial en todos los puntos donde, bueno, tiene bastantes límites radiales en la frontera y considero la integral de Poisson de eso. Y a partir de ahí defino la medida respecto de, a partir de esa integral de Poisson. Así es un poco como se demuestra. ¿Vale? Tienes que construir la medida y al final lo que demuestras es que tiene que ser la exponencial de, eso es la integral de Poisson de una medida compleja, vamos, de una medida, perdón, singular. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es. Entonces la demostración de este resultado te da una forma constructiva de encontrar una medida, o tienes que probar un poco o tener ciertas intuiciones. Buena pregunta, vamos a ver. Bueno, la demostración la podéis encontrar en el libro de Rudin, por ejemplo, hay bastante. Esto, ya os digo, esto inicialmente, yo no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, esto ha dado lugar a una teoría que se ha desarrollado durante más de 50 años, o sea, toda la segunda mitad del siglo XX, y se sigue desarrollando el estudio de este tipo de funciones. Y uno puede estudiar cuál es el comportamiento de ese tipo de medidas para que realmente me estén definiendo medidas internas. Son medidas singulares respecto a la medida del Lebesgue, pero son medidas singulares. Las medidas singulares pueden ser deltas o pueden ser medidas que estén soportadas en conjuntos tipo Cantor. Entonces, lo que sí es cierto es que hay toda una teoría, yo no me voy a meter en ello, pero hay toda una teoría de cómo, dependiendo de cómo sea la medida, del soporte, mejor dicho, de la medida, dónde existe el límite radial y cómo se está comportando en esos puntos. Si habéis visto el teorema de diferenciación de Lebesgue, el hecho de que la medida sea singular o sea, está relacionado con lo que se llama la derivada simétrica de la medida. Y para medidas singulares, este tipo de derivadas no existen. Entonces, eso en particular implica que los límites radiales ahí se están comportando realmente mal. Es un poco lo que le pasa a esta función, bueno, realmente mal. Un poco lo que le pasa a esta función. Si yo realmente me acerco al 1 de manera radial, ¿vale? Ese límite existe. O sea, si yo hago este límite, R real, ¿eh? ¿No? Cuando R tiende a 1 por valores más pequeños, es el típico límite de primero del grado, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, pues cuando R tiende a 1, esto tiende a 0, pero por valores positivos. Luego esto tiende a 2, 2 partido por 0, infinito, pero por valores positivos. Luego con un signo menos, por valores negativo elevado a menos infinito, total, esto es 0. Una vez. Pero, si yo me acerco así, ese límite no vale 0. O sea, no hay manera. Y de hecho, si me acerco a través de la circunferencia, pues tampoco hay manera de calcular. O sea, va variando ese tipo de cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este límite, cuando yo me acerco así, sí que es el mismo que cuando me acerco en un ángulo. Eso es porque la delta que yo estoy cogiendo aquí, yo os he estado diciendo, bueno, la delta es como la delta en 0. La delta en 0, porque es, bueno, usualmente los que trabajamos en este tipo de cosas dicen, bueno, es la delta en 0 porque veo la integral real. Pero realmente es como la delta en el punto 1 de la frontera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, hay toda una teoría que te está diciendo cómo se comportan este tipo de funciones dependiendo de cómo sea la singularidad de la medida. Yo no voy a entrar en eso porque no nos hace falta para lo que queremos, pero sí que se pueden estudiar y sí que hay resultados. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Bien. Esto, de todas maneras, lo que yo creo que es importante que os quede, bueno, es que, esto es lo que yo pretendía, es, bueno, ya voy a anunciar el teorema de Garling, es que yo necesito todo esto y algo más, pero vamos, para probar voy a anunciar las dos, la parte, si queréis, a ver cómo lo... No.
enunciar para los subespacios invariantes y luego veo si me hace falta ir al tema de factorización. Pero vamos. Vamos. Dice lo siguiente. Para cada función interna, ¿sí? Que cojáis el subespacio es el espacio pi por H2, que no es otra cosa que pi por F. Cuando F está en H2, el disco, ¿vale? Es un subespacio invariante ¿verdad? Del chip, de multiplicar por Z, el H2. Además, si tengo dos funciones internas, y sé que los subespacios son iguales, pi por H1, que es 1 por H1, y pi sub 2 por H2, ¿vale? Si los dos subespacios esos son iguales, entonces el cociente entre ellos, entre Phi1 y Phi2, tiene que estar bien definido y debe ser constante. Y la tercera es que todo subespacio cerrado e invariante, ¿sí? Todo subespacio, vamos a llamarle I, ¿vale? Cerrado e invariante de MZ contiene una función phi que no sea nulo, claro, si no. Una phi interna de modo que lo puedo escribir como phi por H2. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a probar ahora en la segunda parte. Pero esto daos cuenta que me está diciendo justo lo que yo quería. Me está diciendo que todos los subespacios invariantes de multiplicar por Z en H2 se escriben, eso es lo que me está diciendo como consecuencia del teorema de Bernoulli, el lápiz este, ¿no? Se escribe así, pi por H2 con pi interno. Y hacemos un descanso, os cuento cómo vamos a probar eso, más o menos. Os cuento las ventajas, los inconvenientes y las bondades y las maldades, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De qué? No, porque realmente el cero, o sea, el total es con la función 1, pero el 0 no tiene ninguna función, no lo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si queréis. ¿Me estás diciendo esto? ¿Vale? Si tengo que poner ahí al menos.
¿Más? ¿Vale? Venga, hacemos un descanso y espero el teorema de Berry. Iba a hacer algo más sobre la factorización, pero creo que no va a hacer falta. Os voy a dar la idea de la prueba del teorema de Berry, ¿vale? Y ahora os digo más o menos, os digo bondades y maldades. A ver, la primera idea que yo es lo que creo que realmente les estaba detrás un poco, bueno, no por elucubrar, ¿no? De la idea de Berry es yo quiero determinar los subespacios cerrados del chip, ¿no? Que al final eran los subespacios invariantes del multiplicador. Entonces, antes de hacer la prueba, uno lo que puede pensar, simplemente tener una idea heurística de lo que hay detrás, ya digo, esto casi son elucubraciones mías, pero bueno, es decir, bueno, si yo lo que quiero es un subespacio invariante, cerrado invariante, vamos a llamarle ahí, para este, ¿no? En L2, bueno, pues realmente lo hago la identificación esta que hemos hecho en H2 y yo aquí, como bien ha dicho algún compañero, ha venido a decirme, bueno, ahí puede estar subespacios invariantes y esto los comenté ayer, ¿no? Existe, ¿no? Por ejemplo, estos son subtensiones, ¿no? Y yo cojo, vamos a empezar en el 0 para que ahora cuando haga la identificación, que tengan, vamos a llamarle sub K, cualquiera de este. Ese sería invariante, ¿no? Y que tenga las K primeras coordenadas nulas, cuando le hago el operador de desplazamiento, sigue teniendo K coordenadas nulas, ¿no? Las K primeras coordenadas nulas, ¿de acuerdo? De hecho tiene K más 1, ¿no? Porque le he puesto un 0 y las he corrido todas las son nulas. Y si las veo aquí, en la versión H2, ¿no? O sea, si a estos y sub K los veo en su versión, digamos, H2, ¿no? Pues realmente lo que estaría diciendo es que estos y sub K serían las funciones que tienen un 0, el 0, ¿no? De orden K más 1, ¿no? ¿Vale? Se me anula, serían las funciones de H2, ¿no? Cuyos K más 1 primeros coeficientes son todos nulos, ¿no? O sea, que realmente estaría diciendo que se me anulan la función y todas las derivadas de la función hasta la derivada késima, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? En fin, ¿no? Pues estoy identificando las sucesiones. Es decir, que realmente eso es como decir que este es θ K más 1 por H2. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Más menos que más. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? O sea, que uno dice, bueno, yo quiero determinar todos. Algunos ya los sé. Para cualquier K, los que se anulen en las K primeras coordenadas. Esa sucesión. Pues eso es lo mismo que decir que cuando lo miro en su versión funcional, tengo este tipo de función. Y claro, si os dais cuenta, bueno, tener que se anula en el 0 unas veces es lo mismo, de alguna forma, una vez que uno ve esto, dice, bueno, ¿qué más me da que se anule en el 0 que se anule en 7 puntos distintos? Es decir, lo mismo me da poner, esto es un producto de Glaske finito, de estos que he puesto, ¿no? Donde aparecía el monomio correspondiente al valor en el 0 y todos los demás no aparecían, ¿no? Es el 1, ¿no? Pero si he puesto esto, también puedo poner este tipo de espacio, vamos a llamarle tildes. Un producto de Glaske finito, ¿no? Que se me anule, vamos a ponerlo así, o sea,
las funciones de H2 se me anulan en alfa 1, alfa 2, hasta alfa 3. En 3 puntos del espacio. Los que sean, no tienen por qué ser el cero. Bueno, pues uno construye el producto de Lasker que se anula en alfa 1, en alfa 2, en alfa 3, ¿vale? Y eso corresponde a B por H2. Porque todas estas funciones que viven ahí se van a poder escribir, las voy a poder factorizar. ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy diciendo o no? Donde B es el producto de Lasker finito, ¿no? Este que hemos puesto. A 3 de θ menos alfa j, 1 menos alfa j. ¿Vale? No necesito el módulo, el complejo de módulo 1 ese que he puesto antes, con el mod finito se convierte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esta es la idea que él tenía detrás, ¿no? O sea, que dice, bueno, esto lo sé, lo mismo me da el cero que cualquier otro, y lo mismo me da un producto finito, un producto infinito. El problema, bueno, todos esos van a ser invariantes. Eso es lo primero que os voy a probar. El problema es probar que todos son así. O sea, que si tengo un subespacio invariante, realmente viene de una función interna que factoriza como factor común. Ese es el problema. ¿Vale? Es la parte, digamos, delicada de la prueba. Y el argumento que os voy a dar es de Laudenstoy y Helson, que es un poco distinto al que yo Berlin mucho más simple. ¿Vale? Pues esta es un poco la idea que hay detrás. Entonces, bueno, vamos al lío. ¿Hay alguna duda? ¿Esto se entiende más o menos como para entender? Vamos a empezar probando que realmente todos bueno, que son invariantes está claro, porque si yo multiplico por z esta expresión, pues me va a quedar phi por z por f, ¿de acuerdo? Y desde luego eso está contenido aquí. ¿Vale? Que son invariantes por multiplicar por z, no tiene ningún problema, porque z por f siempre es una función de h2. ¿Vale? O sea, es cerrado, esa es la parte que voy a probar, pero que es invariante, es inmediato. ¿Vale? Demostración del teorema. Y un poco esta es la idea que hay detrás. Y ahora vamos a ver qué significa. A ver, el apartado 1. Que phi por h2 es invariante, esto es cierto, ¿no? Es cerrado. Vamos. ¿Cómo se prueba que es cerrado? Bueno, pues lo que tengo que ver es que si tengo una sucesión, ¿no?, que sea convergente, ahí el límite también está en ese tipo de espacio. Pero eso es consecuencia de que multiplicar por una función interna es una isometría en H. Ahora, si no lo hacemos en un momento, pero vamos. Si phi es interna, el operador que cada f de H2 le asocia phi por f, está bien definido y es una isometría. Esto lo he hecho antes realmente. ¿Qué significa que sea una isometría? Que la norma de la imagen coincide con la norma de la preimagen, ¿no? Pero ¿quién es la norma de la imagen? Al cuadrado. Pues esto es interno, ¿no? Es la norma 2 de lo que se llamaba la estrella, ¿no? Que me quede bonito. Esto es phi f. Así, ¿no? Falta el módulo. Es la norma 2 de la estrella. ¿Vale? No falta que eso. Pero una vez más,
Este límite radial existe en casi todo punto y es el producto de los límites radiales, ¿de acuerdo? Phi estrella en L elevado y teta, como phi es interna, tiene el límite radial en casi todo punto igual a 1. Eso es justo la cuenta que he hecho antes con el producto de clase, exactamente igual. Ahí es donde estaba un poco la idea. Moraleja, que esto realmente me queda la norma de todo, la norma de al cuadrado, ¿vale? Y esto es porque el límite radial en el módulo 1 casi todo punto, por definición de interno. Pero realmente eso es una isometría. Y las isometrías, no sé si lo sabéis, pero tienen rango cerrado. ¿Vale? Es decir, si yo hago phi por f sub n, convergente a una función g, ¿vale? Bueno, pues esto ¿qué implica? Convergente a una función g en h. Pues esto significa, si dijera que las isometrías tienen rango cerrado, por eso he acabado, pero voy a probarlo por lo menos. ¿Esto qué significa? Pues si es convergente en H2, esto significa que phi por f sub n es una sucesión de Cauchy en H2, ¿no? Si es convergente, H2 es un espacio de Hilbert, es de Cauchy. Pero si esa es de Cauchy, esto significa que, como es una isometría, ¿vale? Tiene la misma norma, la phi de f sub n, que la f sub n. Luego, supongo que lo haga, esta también es de Cauchy. Para la diferencia de los cualesquiera, pues tiene la misma norma que la diferencia de sus imágenes, ¿no? Porque aquí sale el factor común. Bien, vale. Total, que si esto es de Cauchy, como H2 es un espacio de Hilbert completo, f sub n es convergente a cierta función f en H2. Ya te ganado, ¿no? Si f sub n converge en H2, a f, phi de f sub n converge aquí por F, vamos. ¿Vale? Es lineal y continuo, vamos a multiplicar por phi en H2. Pero como el límite es único, estamos suponiendo que phi de f sub n convergía a G, pues G es decir, que es la búsqueda. Ya digo, esto no tiene nada en particular que sea multiplicar por phi. Eso, la única cosa que tiene es que el rango de la isometría es cerrado, lo único que estoy usando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay detrás, ¿eh? Si phi es interna, este subespacio es cerrado y además es invariable. O sea que esto lo tengo probado. ¿Aquí? ¿Dudas? ¿Queda claro? Bien, vamos con la segunda parte. Si tengo dos internas y sé que los subespacios son iguales, entonces el cociente de una por la otra ha de ser constante. Segundo ítem. P1 por H2, P2 por H2. Lo que yo quiero probar es que el cociente es constante, ¿vale? Sé que son internas, eso es importante, ¿eh? ¿Vale? Bien. Vamos. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver, phi sub 1 está aquí, ¿no? Porque phi sub 1, el 1 está en H2, ¿está claro? Luego phi sub 1 la puedo escribir
sea, nosotros sabemos, esto es igual, que existe una F de H2 de modo que phi sub 1 es phi sub 2 por E. ¿Sí? ¿Vale? Y por la misma razón, veréis, existe una G, que de hecho es 1 partido por F, vamos. De modo que phi sub 2 es 1 por C es phi sub 2. Es 1 partido por F, vamos. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente estoy diciendo que tengo una función en H2 y su inversa en H2. Entonces vamos a coger la siguiente función. Vamos a considerar por ejemplo, este, bueno, sí. Le voy a llamar phi porque me va a salir interno, no puedo. Y H y más 1 partido por F. ¿Vale? Ya digo, esta función es lo que realmente me sale F, ¿no? Luego esto está en H. De hecho, no solo está en H, está en H infinito, vamos. Y esto también. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Qué le pasa a esa H? Vamos, H está en H2. Tanto phi como 1 partido por phi está en H2. ¿Y cuánto vale el límite radial en casi todo punto? Bueno, pues el límite radial en casi todo punto de phi, ¿vale? Esto será, a ver, un momento, esto será phi estrella de I teta más 1 partido por phi estrella de I teta, ¿no? ¿Sí o no? Pero vamos a ver, ¿cuánto vale el límite radial en módulo en casi todo punto? El de phi 1 son internas, ¿no? El de phi 1 vale 1 en casi todo punto. El de phi 2 vale 1 en casi todo punto. ¿Podría repetir por qué cociente está H2? ¿Por qué es la suma de dos funciones H2? No, la división. ¿Esta? Sí. Porque estoy suponiendo que estos dos espacios son iguales. Bueno, porque es la F. Es la F de aquí. Ah, vale. La phi esta es la F Vale, sí, realmente, sí. ¿no? Estoy suponiendo que estos dos espacios son iguales. Entonces tengo una F que satisface eso. Y tengo una G que realmente es 1 partido por F. Vale. Lo que pasa es que le he llamado phi porque si te das cuenta, pues lo he llamado phi. Más que nada porque también estaba en el libro que estaba siguiendo y tal. Si te das cuenta, ¿qué le pasa al límite radial en casi todo punto de esta phi? Que el módulo vale 1. Porque es el cociente, ¿no?, de los límites radiales de casi todo punto de estas, y en módulos valen 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Luego, si queréis, phi estrella, no tenemos phi estrella, es 1 en casi todo. Entonces, el límite radial de H es, vale, 1 no, esto está, vale, sí, 1 más 1, ¿no? Esto está. Es que, Esto, ¿no? no, pero sí que da 2 porque Da 2 porque es el coges, máximo que alcanza ya, pero vamos, en calculas principio, con el argumento que he hecho, él lleva razón. Es a lo sumo.
pero es igual a 2 porque si coges h módulo al cuadrado como h Sí. por su conjugado, se te Se cancela. te cancelan, pero al principio con el argumento que yo he hecho, él lleva razón que a todo lo más puedo decir que solo es cierto que yo había puesto 2 y es verdad que se alcanzan 2, pero vamos, en principio no lo voy a necesitar, o sea, pero lleva razón hasta con el argumento que había hecho. ¿Vale? De todas maneras, lo que me interesa es que veáis lo siguiente. Eso lo tengo. Y si no pongo el módulo, el siguiente paso. Si no pongo el módulo, o sea, el límite radial en casi todo punto de H, me queda el límite radial en casi todo punto de phi, ¿no? O sea, sería lo que llamamos phi estrella. Más 1 partido por phi estrella. ¿Sí o no? ¿Sí? Multiplico arriba y abajo en el cociente S por phi estrella conjugado. ¿Sí? Nada, ¿no? O sea, sé, vale, el módulo de phi estrella en casi todo el punto vale 1. Lo tengo que aquí, esto es phi más phi estrella, o sea que esto es 2 veces, ¿no? La parte real de phi estrella. ¿Vale? Es decir, que tengo una función h cuyo límite radial es real. Es un valor real. Es una función real. ¿Vale? Pero esta h es una función de h2. ¿De acuerdo? Luego, por lo que yo os conté ayer, toda función del espacio de Hardy la puedo obtener, ¿no? Haciendo la integral esta de Poisson, la integral de Cauchy de sus valores fronteras. La integral de Poisson es una integral real realmente. Luego yo estaría diciendo que tengo una función holomorfa en el disco que es real. El curso de variable compleja nos dice que la única opción que tenemos es que la función sea constante. Ninguna función holomorfa que no sea constante puede ser solo real, ¿no? ¿Vale? Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo llego aquí, lo que tengo es que su límite radial es real, luego h, no sé ni dónde escribir, h es una función holomorfa en el disco, de esto h2, es real. Porque es los valores, o sea, ¿os acordáis lo que dije ayer? Que yo decía h de z lo consigo, no sé cómo lo puse, ¿no? Como la integral entre menos pi del núcleo de Poisson en elevado de t por sus valores fronteras. ¿Vale? Y el núcleo de Poisson era la parte real de elevado de t más z partido por elevado de t menos z. ¿De acuerdo? Que eso coincidía justo en el último teorema que vimos ayer. Que os dice, esto es como un sumidero, ¿no? Yo tengo los valores fronteras y soy capaz de encontrar los valores dentro del disco unidad. ¿Vale? Pues esto es todo real. Con lo cual me estaría diciendo que tengo una función holomorfa que solo tengo valores reales. Eso es imposible a no ser que h sea constante. Por tal, o sea, varias cosas. Valores fronteras, integral de Poisson, integral de compleja a saco, ¿vale? ¿De acuerdo? Si h es constante, h quién era esta función. H es constante, phi más 1 partido por phi es constante, luego como phi es una función de h2, eso implica en particular que phi tiene que ser constante. ¿Vale? ¿De acuerdo? La función holomorfa, para que ella y su inversa sean constantes, implica necesariamente que la función tiene que ser constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? Eso prueba
el 2. Y vamos con el 3, que es la parte delicada. Creo que ya puedo borrar todo esto. Y el 3, lo que quiero probar es que cualquier subespacio cerrado e invariante lo puedo conseguir termino. Lo puedo conseguir, bueno, tengo que encontrarlo aquí, ¿vale? El método que voy a usar para probar el tercerite, no es el de Berlin, es un método debido a Henson y Laudenslager. Hay un libro por estos autores que se llama Lectures on Invariant Subspaces y lo he sacado de ahí. ¿Vale? Que lo podéis encontrar en más sitios. Vamos. La idea es la siguiente. ¿Yo qué quiero ver? Vamos a ver lo que quiero ver. Que si yo cojo cualquier subespacio cerrado invariante que no sea el 0, este es raro, es 1, y C es invariante por el shift en H2. Entonces lo que quiero encontrar es la C, ¿no? Interna. ¿Vale? Eso es lo que quiero. Bien, pues venga, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el menor entero K, ¿de acuerdo? De modo que I contiene una función de la forma, ¿sí? Hoy es un subespacio de H2 que no es 1, pues desde luego tiene que haber algún entero. Voy a coger el menor que contiene un entero de esta forma. O sea, desde K hasta infinito, de Z. Es decir, que tiene en 0 un 0 de orden, ¿de orden qué? De orden K menos 1, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Al principio con C sub K. Igual, distinto de 0, voy a suponer que igual a 1, ¿no? Dividido por, como es un subespacio invariante, o sea, como es un subespacio, es dividido por una constante que sigue operando dentro del subespacio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Imaginad que K es igual a 2. ¿Qué me estaría diciendo? Que soy capaz de encontrar que esta función esta función, o sea, el menor entero K, de modo que una función que se anularía en qué? Pues Z igual a 0 y su derivada también, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Bien. Entonces, observamos lo siguiente. Uno. Si yo multiplico por Z, pues luego esa función no está en I. Perdón. Esta está. A ver, voy a multiplicar así, ¿vale? F de Z no está en Z por I. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este es el menor entero K, de modo que I contiene esta función. ¿De acuerdo? Luego, desde luego, la función F no puede estar si yo multiplico en Z por I. Pero I es invariante, ¿no? Z por I está contenido en I.
¿no? Es decir, que F está en I y no está en Z por I. ¿Sí o no? ¿Vale? Con lo cual, eso lo que me está diciendo es que realmente, si esto pasa, Z por I es un subespacio contenido en I propio. ¿No? Que no es el total, no coincide. Si no es el total, yo estoy en el espacio de Hilbert, ¿no? O sea, Z por I está contenido en propio en I. Luego soy capaz de encontrar una función en I que sea ortogonal a Z por I. ¿De acuerdo? Y esa va a ser mi phi. Z por I está contenida ahí, Z por I de hecho es cerrado. Ahí, porque multiplicar por Z es una isometría en todo H2, luego en particular ahí, total. Existe una función phi en I que es ortogonal a Z. Todo eso lo he hecho para probar que Z por I es distinto de I, ¿eh? Entonces tengo algo que vive en el ortogonal, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Pues sería Z por I, el I sería mi espacio, si queréis, en R3 y H de Hilbert algo de mayor dimensión, ¿vale? Y de hecho, si la queréis, la podéis tener de norma 1, si no normalizo, sigue estando en el ortogonal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos. Lo primero, phi es ortogonal a Z por I. ¿La phi dónde está? La phi está en I. ¿Y phi es ortogonal a Z por I? Pues desde luego phi es ortogonal a Z por phi, ¿no? De perogrullo, ¿no? Pero Z por phi sigue estando en Z, o sea, sigue está, Z por phi está en Z por I, que está en I. Luego la phi también es ortogonal a Z cuadrado por phi. Sería Z por Z por phi. O sea, la phi está en I, esto también está en I. ¿Queda claro? O sea, y esto lo puedo hacer tantas veces como yo quiera. O sea, en definitivo, phi es ortogonal a cualquier monomio veces la función phi. Para todo n, igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que sea ortogonal significa que el producto escalar, el producto escalar es 0. Eso es lo que quiero. El producto escalar, en términos de la integral del producto ayer, esto lo que significa es que cuando hago un producto escalar de phi sería n elevado al z por el conjugado de eso, que sería n elevado al z, n elevado al z conjugado, ¿no? Es cualquiera que sea el n menor o igual que 1, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Realmente esa identidad es el punto. Pero esto es una integral real, ¿no? O sea, si esta integral es 0, su conjugada también vale 0. Una integral con respecto a parámetros real, metro conjugado dentro, esto es el módulo al cuadrado, que es real, con lo cual, de esta, en particular tomando conjugados, saco
que esto también es cero. ¿Sí? Es decir, que realmente son todas nulas, ¿no? Para todos los n que no sea, o sea, o todos los n negativos o todos los n positivos. O sea, para todas las frecuencias, la integral es nula, salvo cuando tengo la frecuencia n igual a 0, ¿no? Cuando tengo la frecuencia n igual a 0, esto es 1, es la norma de la phi, he supuesto que es 1. ¿De acuerdo? La función está, a ver, es una función de L2, está su módulo al cuadrado, está en L1. Todo esto lo que me está diciendo, esta función está en L1. El cuadrado está en L1 del todo. Está unívocamente determinada por sus coeficientes de Fourier. Eso lo que me está diciendo es que todos los coeficientes de Fourier son 0, salvo el coeficiente correspondiente al término n igual a 0, la frecuencia n igual a 0, esa moraleja. Esto lo que me está diciendo es que esto al cuadrado tiene que ser 1. En casi todo punto. Y luego si esto es así, esto lo que me está diciendo es que phi, de hecho, es interno, ¿no? Si eso es 1, la phi toma valores menores o igual que 1 en la discontinuidad y además es interno, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro. Claro, porque, o sea, vamos a ver, hasta aquí no he hecho nada. Esto me da que las frecuencias negativas son 0. Si tomo el conjugado, no solo las frecuencias negativas, sino las positivas son 0. O sea que todas las frecuencias en el desarrollo de Fourier de esta función son todas ceros menos la frecuencia correspondiente al igual a 0, ¿no? Que es la norma precisamente al cuadrado. Y la he cogido normalizada, ¿no? Lo ponía aquí bien puesto. Entonces, de aquí a aquí lo que estoy usando es el desarrollo de Fourier. ¿Vale? En esta implicación, lo que estoy usando es que la phi entonces tiene que coincidir, es un desarrollo de Fourier y realmente es 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual me sale que acabo de encontrar una phi que vive en el espacio, que es ortogonal a z por i y que es interna. No solo tiene norma 1, sino además es interna. ¿Vale? Y satisface algo esencial, que es ortogonal a zn por phi para todos los n mayores o iguales que 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto casi he terminado. He terminado porque además se me ha acabado el tiempo, pero vamos. Yo quiero probar, ya tengo la phi, ahora lo que quiero probar, es permitir un par de minutos, si no, por lo menos para deciros cómo va. Voy a quedar un poco enganchada en las bondades. Lo que yo ahora quiero probar es que I es phi por H2. ¿No? Eso es lo que quiero probar. Si pruebo esto, nada. ¿No? ¿Vale? Casi lo dejo aquí y lo pruebo mañana y así me permite hablar del espacio de Berman, del problema del subespacio invariante. Vale, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Mañana os termino la cuenta esta que no tiene más misterio y mañana os comento. Alguien me ha preguntado antes, bueno, todo esto lo estás haciendo para calcular los subespacios invariantes de ese operador en H2. La respuesta es sí, pero eso, la pregunta que hice ayer era para cualquier operador determinar si tenía 1. Bueno, pues mañana os voy a comentar, lo comento ahora por lo menos para que no se vayan todavía a 1 y más, que si yo conozco los subespacios invariantes de este operador, no en el espacio de Hardy H2, sino en otro espacio de Hilbert, todos los espacios de Hilbert son simétricamente homórficos, o sea que es el espacio de Berman, que es un espacio de funciones analíticas en el disco,
he resuelto el problema suboptimal. O sea, sí, que realmente conociendo solo los subespacios invariantes de un operador tan simple como multiplicar por z, lo que pasa es que depende de dónde actúe, sé resolver el problema general. Moraleja, algo tiene el espacio de Hardy que no tiene este otro espacio, que aquí lo puedo hacer y en el otro somos incapaces de hacerlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, mañana os termino esto, es una chorrada, y os saco todas las bondades de por qué conocerlo en el espacio de Hardy nos permite ir un poco más allá. ¿Vale? Y voy recopilando todo lo que hemos estado, digamos, diciendo en el camino. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Aparte de que el teorema de Berlin, a ver, estos son matemáticas, no... Pero esto al final sirve para terminar el P, o sea, ya solo de los. Bueno, eso le iba a decir, ahora cuando terminara tengo una lista aquí de anotación, de notas, ¿no? La caracterización es válida en HP. Para todos los T, mayores o iguales que 1, menores de toque infinito, evidentemente. ¿Vale? Es válida. Todos los subespacios invariantes en HP son de la forma phi por HP con phi, una función interna. Si mostraría cómo. Es mucho más duro, porque la prueba que yo os estoy dando aquí está basada en algo que depende fuertemente del complemento ortogonal. Es decir, que utiliza varias herramientas más, digamos, más elaboradas, pero vamos, es cierto, se puede hacer, no fue hecho por Berlin, pero que sí que es conocido a día de hoy. ¿Vale? Y la respuesta es exactamente la misma.